A medida que se acerca la temporada navideña, se entrevistaron a historiadores y expertos en juguetes para clasificar los juguetes que tuvieron el mayor impacto en la industria del juguete y en el mundo en general. Este es un top 13 de los que fueron los juguetes más influyentes de la historia y te lo mostramos aquí en Insane Tops. Top 13. Muñecas de repollo. Estas muñecas fueron los primeros juguetes que no estaban vinculados a un programa de televisión, una película o un cómic popular que todo el mundo tenía que tener y nadie podía encontrar, dice Jim Silver, editor de TimeToPlayMag.com. Un artículo de Time de diciembre de 1983 describía a los padres tirando mesas de exhibición, agarrándose y empujándose unos a otros solo para conseguir una para sus hijos. Al facturar cada muñeca como única, cada una venía con papeles de adopción y un certificado de nacimiento. Los creadores de las muñecas de repollo pudieron crear una sensación urgente de demanda, una estrategia imitada por Beanie Babies, las mascotas Zuzu y más. Top 12. LeadPad. Introducido en 1999, para ayudar a los niños a dominar la lectura, este libro parlante fue el primer juguete cuyo objetivo era hacer que el aprendizaje fuera divertido. Los niños pensaron que estaban jugando, dice Silver, y podrían hacerlo solos, sin sus padres. También allanó el camino para Be-Smile naranja y púrpura de Vitech, que debutó en 2004, para ayudar a los niños en edad preescolar a perfeccionar las habilidades motoras a través de un juego de Winnie the Pooh, así como a innumerables otras consolas de juegos educativos. Pero aún así, si vas por el pasillo del aprendizaje, Leapfrog y Vitech lo dominan, dice Silver. Top 11. Cubo de Rubik. Se han vendido más de 350 millones en todo el mundo desde que fue inventado hace 40 años en Budapest por el profesor de arquitectura Erno Rubik, lo que convierte al cubo en uno de los rompecabezas más vendidos de todos los tiempos. Hay más de 43 trillones de formas diferentes de girarlo y girarlo. Hoy en día, se llevan a cabo torneos anuales para recompensar a los que lo resuelven más rápido y los juguetes de Transformers han adoptado un mecanismo similar. A la gente le encantan los juegos que implican dominio, dice Richard Gottlieb, director ejecutivo de Global Toy Experts. Top 10. Viewmaster. Inventado por Harold Graves, presidente de Sawyer's Photographic Service, el estereoscopio se presentó en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 como una forma de ver fotos de atracciones turísticas en 3D y tuvo su gran oportunidad cuando firmó un acuerdo de licencia con Disney. Piense en ello como un precursor de Internet, dice Tim Walsh. Las personas que no pudieron ir a la ciudad de Nueva York para ver la Estatua de la Libertad podían sentir que estaban parados frente a ella. El dispositivo de la vieja escuela todavía existe de alguna forma. Top 9. Figuras de Star Wars. ¿Alguna vez se preguntó por qué todos los éxitos de taquilla del verano parecen venir con una línea de juguetes? Dar crédito a la campaña de marketing de 1977 de Star Wars, que alentó a las personas a comprar cajas vacías con cupones canjeables por juguetes coleccionables con el tema de Star Wars. Eso abrió la categoría de coleccionables e hizo que coleccionar fuera genial, dice Silver. Del mismo modo, la popularidad de los juguetes de Marvel se remonta a Mego, que ayudó a licenciar las figuras de acción de los personajes de Marvel y Star Trek. Top 8. Doctora Juguetes. La línea de juguetes basada en la estrella de televisión animada de Disney Junior, que es la doctora de sus animales de peluche, fue la primera figura negra que se volvió popular entre los niños de todas las razas, con ventas por $500 millones en el 2013. Esta es una gran declaración sobre cómo el mundo finalmente está cambiando, dice Silver, porque significa que los niños compran la muñeca, no por el color de su piel, sino por el carácter de la persona. Top 7. Super Soaker.
Esta pistola de agua de acción de bomba literalmente hizo volar a su competencia fuera del agua, por así decirlo. Antes de que el ingeniero de la NASA, Lonnie Johnson, las inventara y otorgara la licencia a Laramie Corporation, posteriormente adquirida por Hasbro en 1989, las pistolas de agua eran juguetes desechables baratos que se regalaban a alguien en una fiesta de cumpleaños, dice Tim Walsh, autor de Timeless Toys. El Super Soaker cambió el pasillo de juguetes de verano, por lo que ahora hay un pasillo de pistolas de agua tipo Super Soaker que disparan de 30 a 50 pies de agua al aire. Top 6. Horno fácil de hornear. Creado en 1963 por Kenner Products, ahora parte de Hasbro, fue el primer juguete que permitió a los niños hacer comida comestible, una nueva categoría de juego. Ahora las tiendas cuentan con dispositivos que hacen s'mores, algodón de azúcar, cupcakes y más recientemente, cake pops. Top 5. Katy Habladora. El hecho de que las muñecas hablaran empezó con Katy Habladora, dice Silver. Fue la primera muñeca interactiva portátil que decía cosas como «juguemos a las casitas» o «te amo» cuando los niños tiraban de su cordón. Mattel lo hizo desde 1959 hasta mediados de la década de 1960, allanando el camino para el lanzamiento en 1986 de Teddy Ruxpin, el primer animal de peluche o juguete de peluche interactivo. Los niños insertaban una cinta de casete en la parte posterior y hablaba, además de otros peluches parlantes como Furby, Cosquillas a Elmo y Hasbro for Real Friends. Top 4. Arco y flecha, Nerf. El Nerf, arco y flecha, lanzó el mercado de los lanzadores de juguete cuando se introdujo en 1991. Hasta la década de 1980, Nerf siempre había sido el aro y el baloncesto, por lo que el arco y la flecha cambiaron toda la marca Nerf hasta donde está hoy, que es más un blaster con dardos de espuma, dice Silver. Hoy en día, la marca, propiedad de Kenner Products, y ahora Hasbro, cuenta con la popularidad de la heroína cazadora con arco de los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen, para vender blasters, especialmente a las niñas, mientras que su influencia en todo el mercado se puede ver en el surgimiento de Zing Toys, una línea de dardos de espuma y tirachinas, y la línea secreta de blasters que Mattel reveló y que están diseñados para disparar con mayor precisión que los Nerf. Top 3. G.I. Joe. Nadie pensó que los niños jugarían con una muñeca hasta que Hasbro presentó a G.I. Joe en medio de la Guerra Fría como una figura de acción que lleva el nombre de Joe, emitido por el gobierno, el apodo de la Segunda Guerra Mundial para los soldados regulares. Es un hombre común, pero es un héroe, un individuo singular que hace las cosas, dice Patricia Hogan, curadora del Strong Museum of Play. Joe allanó el camino para otras figuras de acción, específicamente espías como la detective privada Honey West y The Man from U.N.C.L.E., ya que la gente estaba obsesionada con el espionaje durante la Guerra Fría. Pero su impacto más perdurable puede ser su estructura flexible. No podías doblar las rodillas ni los codos de Barbie, simplemente se quedó parada allí mientras le explicabas lo que estaba haciendo. Pero un niño podría posar como G.I. Joe haciendo casi cualquier cosa. Hubo muchas figuras de acción que salieron después de Joe, que no tenían ese tipo de articulación y no se vendieron muy bien. Top 2. Barbie. Es posible que las ventas hayan caído recientemente, pero Mattel aún afirma que se vende una muñeca Barbie cada 3 segundos, lo que convertiría a la marca de $1.000 millones en la muñeca más popular del mundo para niñas. Y es un buen modelo a seguir, ya que ha tenido más de 150 carreras, incluidas médica, científica y abogada, desde su debut en 1959, y siempre mantiene un estilo de vida activo. Barbie fue la primera encarnación de la versión adulta de una muñeca que permitiría a las niñas imaginar qué quiero ser cuando sea grande, además de una mamá. Ella también abrazó la diversidad cultural antes que muchos estadounidenses.
La primera amiga afroamericana de Barbie debutó en 1968 y la primera versión afroamericana de sí misma debutó en 1980. Ella tiene poder de permanencia porque ha cambiado y crecido con los tiempos, dice Hogan. E incluso se ha adelantado a ellos. Después de todo, Barbie se ha convertido en presidenta de los Estados Unidos. Top 1. Lego. No importa que Lego sea la empresa de juguetes más grande del mundo, con una recaudación de $2.300 millones en la primera mitad de 2014, en comparación con los $2.000 millones de Mattel, y que haya generado figuras de acción, programas de televisión, una conferencia de fans y, más recientemente, una exitosa película. Desde su debut en 1958, Lego también ha redefinido el potencial de los juguetes, permitiendo a los niños construir estructuras permanentes desde cero, en todo tipo de formas y tamaños, y llevarlas a donde quieran, dice Silver. Eso ha tenido un gran impacto en la industria de los juegos y los juguetes. Minecraft nació de la experiencia de su creador jugando con Lego y especialmente sus jugadores más jóvenes. Como dice Walsh, escucho más historias sobre personas que se han convertido en arquitectos e ingenieros porque les encantaba construir con Lego, que sobre personas que dicen, me convertí en abogado porque tenía una Barbie abogada.